con el auspicio de Pardo, seguridad de vanguardia. Inaltum Realty, su confianza es nuestro mayor activo. Indianápolis, inspirados en tu vehículo. Rayún Pincelarte, arte con cariño. Presentan Quédate en la casa. Los héroes de hoy enfrentan algo invencible, un enemigo que se propaga implacable, invisible. Los héroes de hoy luchan con fuerza, se exponen al enemigo, aunque no haya certeza. Los héroes de hoy batallan noche y día, sin nunca cuestionarse el propósito y su valentía. Los héroes de hoy no discriminan. Si el camino tiene sombras, ellos lo iluminan. Ellos son los que pasarán a la historia. Sus nombres serán recordados en la memoria. La batalla no se detiene, nuestros héroes tampoco. Gracias a cada uno de los trabajadores de la salud por su tremendo esfuerzo y dedicación. Por eso, Chile los aplaude. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Kerr, soy uno de los dueños de Sun Market y los invito a conocer nuestro nuevo local ubicado en calle Avenida Alemania. Sun Market está desde el 2016 en tu comunidad, con snacks para ese momento de cositas ricas, café y pan caliente para la once, cervezas y bebidas frías para el carrete. Sun Market está para ti en San Martín con Las Heras y en nuestro nuevo local de Avenida Alemania. Te dejo con mi hermano Ignacio para mostrarte nuestra primera tienda. Gracias, Nico. Este es nuestro primer local ubicado en San Martín, esquina Las Heras, y te invitamos a conocerlo. Como Sun Market hemos adoptado todas las medidas sanitarias respectivas para que tu compra sea segura, donde podrás comprar de manera presencial o también pedir a domicilio vía Pedido Ya y Uber Eats en cualquiera de nuestros locales. Además, en nuestra tienda ubicada en San Martín con Las Heras tenemos el servicio de recargas telefónicas y pick-up de Chile Express. Ven a Sun Market, tu tienda de conveniencia. Inaltum Realty, una compañía con más de 5 años en el mercado de la intermediación inmobiliaria, otorgando un servicio eficiente en la compra, renta, remodelación, servicios de limpieza y mantenimiento, hasta la venta de su bien raíz. Nuestro objetivo es entregar un servicio personalizado, generando la mayor satisfacción en los procesos de venta, renta y administración de inmuebles. Consulte con nosotros. Somos Inaltum Realty. La vida tiene los colores que tú le des. Por eso, recuerda escoger muy bien los colores. Rayín Pincelarte es expresión artística en confección y pintado a mano, donde tú eliges imagen, diseño y colores. Nosotros entregamos originalidad, calidad y dedicación en cada producto. Pintamos tazas, cojines, mates, caminos de mesa y ante la contingencia hacemos tu mascarilla personalizada totalmente a mano. Rayín Pincelarte, personalizados a tu estilo. Encuéntranos en Facebook como Rayín Pincelarte. Rayín Pincelarte es arte con cariño.
Hola, ¿cómo están? Los quiero invitar a que conozcan Servicio Técnico Indianápolis. Les voy a mostrar de la forma en que trabajamos acá en conjunto con mi equipo. Espero que les guste. Los esperamos acá en Rudecindo Ortega 01039, esquina Tacna. En nuestro taller realizamos desde ajustes de motor hasta mantenciones preventivas, diagnósticos de precompra y conversiones. Tenemos un furgón escolar que debemos modificar para que sea una escuela móvil, el cual debe cumplir con todas las normas y exigencias que nos pide la ley para proteger a los niños de COVID-19. Nuestro trabajo, esfuerzo y compromiso nos ha permitido abrir una nueva ala de servicio que desde agosto estará habilitada y equipada para recibir a nuestros clientes que requieran reparación desde turbo, inyección diésel, bombas inyectoras, regeneración de DPF, ajuste, frenos, pintura, cambios de aceite, mantenciones de cajas de cambio y mucho más. Bueno, espero que les haya gustado el recorrido que hicimos en el taller, que se hayan podido dar cuenta de los trabajos que hacemos. Y agradecerle a nuestros clientes que gracias a ellos somos lo que somos hoy en día y estamos catalogados como uno de los mejores talleres de Temuco. Así que los invito aquí a Rudecindo Ortega 01039, esquina Tacna. Con nuestros sistemas de seguridad de Hikvision estarás full conectado y podrás vigilar desde tu celular, una tablet o un computador y tener la confianza de estar seguro. Deja de pagar mensualidades costosas. Con Seguridad Pardo tenemos precios convenientes que se pagan una sola vez. Ven por el tuyo ahora. Encuéntranos en redes sociales o visita nuestra página web www.seguridadpardo.cl. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Es hora de clase de español. Las maestras repiten la pronunciación con sus alumnos. Para los haitianos no es tan difícil aprender español. Su lengua, el creol, es muy parecido al francés, una lengua romance que, al igual que el español, apareció como una evolución del latín. Pero para ellos, aprender el idioma que se habla en Chile es más una necesidad que un lujo. Nosotros a través del español lo que queremos es que ellos puedan obtener un trabajo. Para nosotros el objetivo fundamental es que ellos aprendan un español que les sirva para trabajar. Por lo tanto, nuestro objetivo y nuestro programa está diseñado a partir de un trabajo progresivo en el español, pero en un español en que vaya incluyendo áreas de trabajo. La Fundación FRE, que en creol significa hermano, nació hace un año con el trabajo voluntario de una parroquia en Santiago. Hoy apoya a más de 6.000 personas y no solo con el idioma, también en temas jurídicos, en la búsqueda de empleo y el cuidado de los hijos. El primer nivel es una primera acogida, una forma de decir bienvenido. Ahí están nuestras clases de español, hay otro tipo de cursos también de facilitación intercultural, está un centro de acopio con campañas particulares, por ejemplo en invierno muchos de ellos vienen de Centroamérica y en Centroamérica no hay ropa de invierno, por tanto aquí en invierno facilitamos un centro de acopio para poder abrigarlo y es, digamos, un primer nivel que tiene un tinte un poco más asistencialista, entendiendo que hay una urgencia. En Chile hay migrantes vulnerables porque nuestra ley no estaba preparada ni nuestra sociedad estaba preparada para esto. Hoy en día Chile se enfrenta al flujo migratorio de afrodescendientes más grande de su historia. Algunos lo ven como una amenaza, creyendo que es una población responsable de un aumento en la delincuencia, aunque los números demuestren lo contrario. Por esta falta de comprensión del fenómeno, por esta falta de tradición migratoria que tiene Chile, porque Chile siempre fue un país de flujos emigratorios más que inmigratorios, también existen los típicos mitos que se originan respecto de la migración. Y por lo tanto existe esta creencia de que el migrante delinque más que el chileno, que el migrante es un ser inculto que viene a aprovecharse de la seguridad social y que no aporta mayormente al desarrollo, lo cual es absolutamente contrario a la realidad. Todas las cifras indican que los migrantes participan mucho menos, casi la mitad de su participación en la población,
es su participación en el delito. Es decir, los migrantes delinquen mucho menos de lo que delinquen los nacionales. Durante mucho tiempo el gobierno cerró los ojos frente a este problema. Apenas en agosto de este año se firmó un proyecto de ley de migración que reemplaza una de 1975 y que busca establecer un catálogo de derechos y deberes de los inmigrantes en Chile. Pero hace ya tiempo que las comunas se enfrentan por sí solas a estos retos sin los recursos necesarios para hacerlo. El problema que tenemos hoy es que la migración se está concentrando en algunas comunas del sector poniente de Santiago, y es ahí donde llegan inicialmente los migrantes y buscan soluciones en esas comunas. Por lo tanto, los presupuestos comunales que nosotros tenemos están bastante acotados para la población tradicional, y hemos tenido que reforzar un presupuesto para poder atender también las necesidades de los migrantes. Necesidades que también enfrentará el gobierno de Sebastián Piñera. Durante su campaña, este dijo que filtraría la inmigración conforme a sus aptitudes, pero cómo lo hará continúa siendo una incógnita. Bien, ya estamos de regreso acá en Quédate en la Casa. Y bueno, tú ya la estás viendo en pantalla. Ella es nuestra siguiente invitada con la que vamos a estar conversando un tema que es bastante controversial hoy en día, que tiene que ver con la inmigración, con la migración, con las personas extranjeras que están llegando a nuestro país, o con los mismos chilenos que muchas veces están saliendo. Un tema que nunca está de más discutirlo y conversarlo. Y el día de hoy tenemos, fíjate ya, Liuba Boric. Ella es investigadora postdoctoral IDEA, del Centro de Estudios Migratorios del USACH. Es directora también del Archivo Histórico de Inmigración Croata. Así que le damos la más cordial bienvenida, Liuba. ¿Cómo estás? Bienvenida a Quédate en la Casa. Hola, muchas gracias a todos por la invitación. Agradecida de estar con ustedes hoy día. Gracias, Liuba, por aceptar la invitación primeramente. Y para que la gente igual empiece a conocerte, digamos, y saber quién es la persona que está ahí al frente de ellos. ¿Quién es Liuba Boric? Bueno, les cuento un poco. Yo de formación soy historiadora. Estudié la licenciatura en Historia ya hace varios años atrás. Y bueno, después me fui especializando con los estudios de posgrado, tanto el magíster como el doctorado, también en Historia, la misma disciplina, ¿cierto? Obtuve mi doctorado como tú mencionabas, en la Universidad de Santiago de Chile, universidad en la que me encuentro trabajando hoy en día, con la investigación postdoctoral, específicamente en el Instituto de Estudios Avanzados, el IDEA, y el Centro de Estudios Migratorios que tenemos en la universidad, perteneciente a la Facultad de Humanidades. Perfecto. Y bueno, con los años, digamos, mis distintas investigaciones han sido en torno a los procesos migratorios en nuestro país. Perfecto. Liuba, entrando ya en materia, ¿quiénes o cuáles son los inmigrantes acá en Chile? Bueno, primero señalar que Chile siempre ha sido un país receptor de inmigrantes. De repente a nosotros se nos olvida, ¿cierto? Y pensamos que es un fenómeno, un proceso que es bastante nuevo, pero la verdad es que desde los tiempos de la colonia, ¿cierto? Los conquistadores ya eran extranjeros, la población principalmente española, y después en los procesos migratorios más históricos del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, ¿cierto? Con estas migraciones históricas, principalmente europeas, mayormente británicos, españoles, portugueses, croatas, italianos, etcétera, ¿cierto? Tenemos ese pasado también, que ha sido constante, el flujo de llegada y arribo de migrantes en nuestro país. Entonces, bueno, esa es como la historia más o menos, lo que nos enseñaron un poco en el colegio, ¿cierto? La noción que uno tiene de inmigración europea, básicamente, pero en los últimos años, ya desde fines de las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, ¿cierto? Nos encontramos con nuevas oleadas, nuevos flujos migratorios concentrados en lo que es Latinoamérica, principalmente Centroamérica, ¿cierto? Entonces, hoy en día se ven nuevas caras y hablamos de la población venezolana, los migrantes provenientes de Haití, ¿cierto? Los amigos colombianos,
también encontramos dominicanos, peruanos, bolivianos, de los países fronterizos, ¿cierto? Claro. Esa es como la gama más o menos de diversidad cultural que hay hoy en día en torno a los procesos migratorios fronterizos y de Centroamérica. Pero también hay un flujo constante de migrantes provenientes de Europa, de Norteamérica, ¿cierto? Que después en otras etapas de la conversación podemos ir analizando también esos procesos. Claro. Claro, bueno, tú mencionaste el tema de la colonia, del proceso de colonización, y me gustaría conversar un poco de la forma en la cual se seleccionaron los colonos que llegaban finalmente acá a nuestro país, porque en definitiva cuenta, pienso yo en mi ignorancia, yo me declaro un ignorante en este tipo de materia, así que si me equivoco, por favor, corrígeme. Gracias. Claro, en el tiempo de la colonización y cómo se seleccionaron a los colonos que iban a llegar a nuestro país, porque pienso yo que ese es el inicio, digamos, de la actividad migratoria acá en Chile. Claro, así es, hablamos de más o menos los años de 1840, 1850. Y bueno, en ese entonces, ¿cierto? Como que los estereotipos y las políticas de Estado se basaban más que nada en un esfuerzo por blanquear a la población, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Principalmente, ¿cierto? Toda la población indígena y la población afrodescendiente, porque no olvidar que los procesos de conquista traían consigo procesos, ¿cierto?, colaterales como la esclavitud. Claro. Entonces también encontramos gran porcentaje de esclavos que es población afrodescendiente. Entonces, dentro de los objetivos de los distintos estados, no solamente en nuestro país, sino que en todos los principales estados de Latinoamérica, la opción era blanquear a la población, ¿cierto?, porque se suponía que así podíamos ir en vías de progreso y de modernidad. Claro. Entonces, bueno, se privilegia. Así es. ¿Qué pensamiento? Y esto fue también a lo largo del siglo XX. Entonces. Y me atrevo a decir que a lo largo del siglo XXI también. Lamentablemente. Para eso justamente sirven estas disciplinas y eso, ¿cierto?, con la historia, para ir analizando estos procesos de larga duración y ver si hay continuidades o rupturas. Claro. Entonces, bueno, dentro de estos prototipos, ¿cierto?, de razas, el concepto de raza, pero en aquel entonces sí, por supuesto los arios, y me refiero más que nada a la población alemana, ¿cierto?, británica, principalmente. Después podrían venir los franceses, los suizos. Se apuntaba a estas poblaciones como modelo a seguir y a imitar. Entonces comienzan los procesos de colonización en ciertas zonas en específico, las más desarrolladas en nuestro país, ¿cierto? Y por supuesto las grandes ciudades que tuviesen, por ejemplo, puertos para facilitar la llegada de los inmigrantes. Claro. Y también ciertas regiones que estuviesen más despobladas, como las zonas fronterizas, por ejemplo, lo que ocurre en Magallanes. Magallanes, que el sector austral, ¿cierto?, muy de extremo, se encontraba prácticamente desolado. Se pobló principalmente de colonos chilotes, pero se quería incentivar ciertas áreas, la industria principalmente, entonces se promueve la llegada de familias y de colonos europeos. Perfecto. Hace unos meses, yo más o menos, sí, algunos meses atrás, la gente misma se tornó a discutir un tema que es muy interesante, que me gustaría discutirlo contigo en calidad de experta, digamos, en migración, que tiene que ver con el hecho de migrar, que muchas discutieron que si es o no es un derecho humano, y eso es lo que quería justamente preguntarte a ti. ¿Es la inmigración, o la migración, no, corrígeme, ¿es inmigración o migración? Mira, que depende cómo lo utilicemos. Podemos hablar de procesos migratorios para englobar a todos los tipos de migración, ¿cierto? Pero cuando hablamos desde nuestro país para referirnos al que llega,
estamos hablando del inmigrante. Perfecto. Entonces, ¿los procesos migratorios son un derecho humano o deberían supuesto. todas las personas quedarse en sus países nomás y arreglárselas ahí con lo que haya? No, hay legislaciones, normativas, ¿cierto? Y más que nada derechos fundamentales de las personas, que esto es ya a nivel internacional, ¿cierto? En que, por eso la frase que quizás muy trillada, este eslogan de migrar es un derecho, ¿cierto? Claro. Porque claro, aparece dentro de las convenciones de derechos humanos. Migrar es un derecho. Entonces, como te digo, hay legislaciones que avalan también estos procesos. Claro. Y justamente en este mismo proceso, muchas organizaciones liberales, y disculpando el término que voy a utilizar, organizaciones en comillas hippie, apuestan por salir o por abrir libremente las fronteras bajo el lema de que todos somos hermanos latinoamericanos y que deberíamos tener libre circulación por el territorio. Entonces, preguntarte, ¿es importante mantener los procesos migratorios de manera controlada y no abrir libremente las fronteras? Claro, es que ahí entramos ya a las normativas de cada país, ¿cierto? Porque si bien hay convenciones internacionales, que no es solamente en cuanto a los migrantes, sino que los derechos de los niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? También convenciones que abogan por la equidad de género, las personas con algún tipo de discapacidad, etcétera. La tenemos en distintas áreas. Pero en el caso puntual de los migrantes, también por supuesto hay normativas y enfoques dentro de los propios estados. Entonces, por ejemplo, si es que nos situamos en lo que ocurre con el Estado de Chile actual, bajo la actual presidencia, ¿cierto? Hay un enfoque muy claro, que también se hizo muy, digamos, como muy famosa la frase del presidente Sebastián Piñera en los últimos años, sobre todo en este último gobierno, del vamos a ordenar la casa. ¿Ya? Claro. Vamos a ordenar la casa en cuanto a la migración, en el fondo lo que propone es un eslogan de control, de fiscalización, Claro. de orden, ¿cierto? Y que lamentablemente eso, según el juicio mío y de muchos, como tú mencionabas, de organizaciones civiles, de distintas ONG, colectivos, por los derechos de los inmigrantes, académicos, etcétera, lamentablemente es una persecución hacia muchos migrantes. El enfoque de derecho se ve vulnerado, y es lo que hemos podido ver, por ejemplo, en los procesos actuales que estamos viviendo, ¿cierto? En este contexto de pandemia, en que, por ejemplo, todas las personas que desean retornar a su país de origen, ha sido muy dificultoso en sí el proceso. Claro. Entonces, ahí es muy relativo lo que ocurre según las políticas de cada estado. Actualmente nosotros tenemos una política que es más o menos de puertas cerradas en cuanto a las fronteras, ¿ya? Y bastante selectivo también en el tipo de migrante, categoría de migrante, porque lamentablemente existen, según los estados, las categorías de migrantes. Entonces, se abren las puertas a algunos y a otros no. Pero ¿tú crees que puede ser posible, por ejemplo, lo que pasa en Europa, que tú puedes tomar un tren y pasar, no sé, pues, de España a Alemania, pasando por Francia, digamos? ¿Es posible algo? ¿Tú crees que es posible algo así acá, por ejemplo, no sé? Pienso yo no sé cómo es el tema de la geografía y todo eso, pero hacer eso, por ejemplo, Chile-Argentina o Chile-Perú, Chile-Bolivia. Es que ahí, bueno, depende también de la normativa y, por ejemplo, de cómo tú justificas el ingreso al país, ¿cierto? Y para eso tenemos los distintos tipos de visas. Tú puedes ingresar a un país, ¿cierto?, con la visa de turista, que dependiendo el estado, por lo general te dura 30, 60, 90 días, no más allá de eso. Y te puedes mantener en ese país con la visa de turista, ¿cierto? Por lo general te revisan uno cuando va, no sé, a Estados Unidos o Europa, ¿cierto? Dentro de las preguntas que te hacen, ¿cuánto dinero traes?
Claro. ¿Cuánto dinero traes, cierto? Para mantenerte esa cantidad de días, de meses en el país, para justificar en el fondo tu estancia, ¿cierto? Entonces eso tú lo tienes que corroborar con datos, con contactos y con el dinero. Claro. Pero ¿qué pasa cuando se te vence esta visa de turista, ¿cierto? Y no tienes cómo seguir manteniéndote. Entonces ahí comienzan las dificultades. Si cuentas con algún contrato laboral, si cuentas con alguna promesa de futuro trabajo, si es que estás con los trámites al día o en espera de... Entonces ahí es cuando se empieza a complicar todo este sistema y bueno, así como hay abusos de los empleadores, ¿cierto? También hay una que otra mala práctica de las propias personas, ¿cierto? Que pueden, digamos, encubrir su situación. Eso lamentablemente se da. Hay harto tráfico también de personas y trata de blancas. Eso lamentablemente esa situación sigue estando es un tema presente. que vamos a conversar un poquito más adelante. Antes de continuar, sí, tú mencionaste el tema de las visas. ¿Tú crees que las visas, porque es un sistema, digamos, de regulación migratoria, ¿tú crees que las visas es un sistema apropiado para nuestro país o para el continente? Mira, yo creo que sí, pero con ciertas modificaciones, sobre todo en contextos de crisis, y me refiero a lo que estamos viendo hoy en día con la pandemia y, por ejemplo, lo que ocurrió con el estallido social, ¿cierto? En que cualquier persona de la noche a la mañana se puede ver expuesta a perder su empleo, por ejemplo. No solamente los extranjeros, los nacionales también. Entonces, los requisitos para regular su situación es sí o sí este contrato laboral. Entonces, ¿qué pasa con una persona cuando ya no cuenta con este contrato laboral y poder seguir justificando su permanencia en el país? Bueno, ahí deberían haber mayores facilidades, ¿cierto?, en los procesos mismos de regularización y en los tiempos. Lamentablemente contamos con un sistema en que, si bien han pasado los años, aún no está preparado para la recepción de los migrantes. Entonces el tema de los trámites es muy burocrático, es muy lento, sobre todo en la zona central, lamentablemente. Entonces hay muchas dificultades y es ahí cuando comienza esta fiscalización, esta persecución. Debería haber más colaboración, y colaboración no solamente del Estado receptor, sino que también de los mismos Estados, ¿cierto? Hacerse responsables de sus propios nacionales al momento de migrar. Hay bastante abandono de parte de los Estados. Mira, hace un tiempo atrás, no sé si tú te recuerdas, estaba la disyuntiva de Donald Trump con los migrantes mexicanos, y se creó toda esta discusión del muro, que vamos a cerrar las fronteras, todo eso. Y claro, uno se pregunta, yo por lo menos me lo pregunté, ¿qué pasa si un país, como por ejemplo nuestro país, Chile, decidiera cerrar sus fronteras así con todos los países vecinos y con todos los demás países? Onda, por ejemplo, a partir de hoy día no entra ningún peruano más al país, por ejemplo. ¿Qué sucedería en esos casos? Yo creo que, bueno, dado el contexto, ¿cierto?, en que la gente ya se está manifestando de otra forma, se está aclanando, se está organizando, ¿cierto? Y cada vez los grupos, las colectividades, los distintos colectivos, organizaciones civiles tienen mayor peso, ¿cierto? Yo creo que habría grandes manifestaciones, se intentaría, por supuesto, recurrir a algún recurso de amparo a nivel nacional, y si no, ir a las cortes de forma internacional, ¿cierto? Por estas mismas garantías de derechos humanos que yo te menciono, porque claro, ese cierre de frontera no se justifica y va
en contra de todo garante de derechos a la población. Entonces, creo yo que favorablemente la población se organizaría. Y bueno, podría producir un proceso de gran crisis social que yo creo que lo hemos visto también en lo que está ocurriendo hoy en día con las personas que han intentado retornar, ¿cierto? Claro. Que ha habido bastante organización, de colaboración de los propios vecinos del sector, de las comunas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido, la gran mayoría de los consulados, embajadas, se encuentran en la comuna de Providencia. Entonces hemos visto, para bien o para mal, que por ejemplo a la alcaldesa Evelyn Matei le tocó un poco hacerse cargo a medida que fueron pasando los días y las demandas de las distintas colectividades, ¿cierto? Y ella responder por medio de organizaciones, también el Servicio de Visita Migrante, el INCAMI, distintas instituciones que se organizaron. Entonces, hubo bastante colaboración, creo yo, del gobierno local, de los municipios y de distintas organizaciones, y el Estado en sí queda en debe, creo yo. O sea, acá el gran peso se lo llevó el gobierno local, o como te digo, los municipios. Los mismos consulados no respondieron, no se hacían cargo, cerraban las puertas. Entonces, yo creo que bajo la presión también que ha ocurrido y que esto se ha dado a conocer en los medios, ¿cierto? Se ha organizado y han habido demandas que, si bien han sido tardías las soluciones, han ido llegando. Liuba, mira, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a hacer una mención súper cortita, una mención de uno de nuestros auspiciadores y vamos a continuar la conversación, ¿te parece? Por supuesto. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Inaltum Realty, una compañía con más de 5 años en el mercado de la intermediación inmobiliaria, otorgando un servicio eficiente en la compra, renta, remodelación, servicios de limpieza y mantenimiento, hasta la venta de su bien raíz. Nuestro objetivo es entregar un servicio personalizado, generando la mayor satisfacción en los procesos de venta, renta y administración de inmuebles. Consulte con nosotros. Somos Inaltum Realty. Mecánica integral, análisis de gases, performance y mucho más. Encuéntralo en Indianápolis, Servicio Automotriz. Infórmate en www.indianapolis.cl. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Kerr, soy uno de los dueños de Sun Market y los invito a conocer nuestro nuevo local ubicado en calle Avenida Alemania. Sun Market está desde el 2016 en tu comunidad, con snacks para ese momento de cositas ricas, café y pan caliente para la once, cervezas y bebidas frías para el carrete. Sun Market está para ti en San Martín con Las Heras y en nuestro nuevo local de Avenida Alemania. Te dejo con mi hermano Ignacio para mostrarte nuestra primera tienda. Gracias, Nico. Este es nuestro primer local ubicado en San Martín, esquina Las Heras, y te invitamos a conocerlo. Como Sun Market hemos adoptado todas las medidas sanitarias respectivas para que tu compra sea segura, donde podrás comprar de manera presencial o también pedir a domicilio vía Pedido Ya y Uber Eats en cualquiera de nuestros locales. Además, en nuestra tienda ubicada en San Martín con Las Heras tenemos el servicio de recargas telefónicas y pick-up de Chile Express. Ven a Sun Market, tu tienda de conveniencia. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Bueno, acá estamos de regreso acá después de esta mención de nuestros auspiciadores. Estamos con Liuba Boric. Para redondear, ella es experta en los procesos migratorios y justamente estamos conversando sobre eso. Y en ese sentido, Liuba, quería preguntarte, ¿por qué sentimos la llegada de extranjeros
Ok, no me adelanto. Oye, bueno, yo no sé, se nos apagó la imagen de fondo, no sé si lo vamos a tratar de solucionar. Por mientras vamos a continuar nomás, y ya lo vamos a ver. Bueno, debemos saber y entender que nadie migra porque está aburrido de estar en su país, aburrido de su país. Tiene que haber una motivación de fondo, y en ese sentido preguntarte cuáles son los motivos principales por los cuales se producen estos fenómenos migratorios. Bueno, principalmente, como señalabas tú, son muy pocas las personas que migran por estas ansias de aventura o de conocer nuevas tierras. Eso es más que nada para los chiquillos jóvenes que de repente se van de intercambio, que se van a sudeste asiático, ¿cierto? Como a probar suerte. Ese es otro tipo de migración. Por lo general, las migraciones, los procesos que se dan dentro de las causas, por supuesto están los motivos económicos, ¿cierto? Crisis en los países, crisis sociales, económicas, políticas, como por ejemplo en Venezuela, ¿cierto? Claro. Que hay distintos tipos también. Están los procesos políticos que por supuesto tienen que ver con el exilio y con el refugio, que también son otros tipos de procesos migratorios. Y bueno, principalmente por esta búsqueda de estabilidad económica, ¿cierto? Algunos migran en mejores condiciones con ciertos ahorros, ¿cierto? Como una migración bastante programada, estudiada, porque por lo general esta decisión no es a tontas y a locas, ¿cierto? Claro. Para elegir, por ejemplo, mi destino, hacia dónde migro. Entonces también hay todo un estudio, un análisis de las políticas de recepción de los gobiernos, si me conviene ir para allá o no, cómo es el proceso en sí de los trámites que tengo que hacer. ¿Ya? Son escasos los números, salvo, como te digo, en situación de crisis, de que prácticamente eres una persona ya que necesita asilo o protección, en que los procesos son más rápidos, ya que no son tan como pensados. Claro. Pero incluso algunos tienen ya una especie de nicho, tienen las redes premigratorias ya establecidas, ¿cierto? Claro. A veces se da como este llamado que en el fondo te mandan a buscar, ¿cierto? O te dicen algún colega, compañero, algún familiar, oye, la situación acá está buena, está estable, sabes que conviene, vente. ¿Ya? Ahí es cuando se activan estos contactos y estas redes. Pero principalmente, como te digo, tiene que ver con toda la esfera económica, laboral. Claro. Y en ese sentido, Chile igual tiene una tasa de inmigración alta. Hubo un periodo, hace un par de años atrás, en que Chile tuvo un fenómeno migratorio realmente impresionante. Llegaron mucha gente, muchos haitianos, muchos colombianos, venezolanos, por la misma crisis que estaba pasando el país. Y te quería preguntar qué significa que Chile tenga esta tasa tan alta de personas llegando al país, de extranjeros llegando al país. Esta tasa alta significa beneficios, o significa problemas. ¿Qué desafíos son los que nos enfrentamos con esta alza, digamos, migratoria? Bueno, hay bastante, tanto positivos como negativos, ¿cierto? Los pros y los contras de estos procesos migratorios. Si nos vamos a la cifra, bueno, cuando trabajamos con demografía, por lo general siempre estamos atrasados 1 o 2 años, ¿ya? No tenemos la información inmediata mes a mes de la actualidad. Claro. Las cifras que manejamos hoy en día es lo que ocurrió hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿ya? Y que recién hace un par de meses estuvo disponible dentro del Departamento de Extranjería e Inmigración. Podemos hablar de que en Chile hay 1,5 millones, 1.492.000 migrantes, ¿cierto? Wow. Repartidos entre todo el país. De hecho, disculpa que te interrumpa, yo estuve investigando delante, cuando estaba investigando para preguntarte cosas, y descubrí que los inmigrantes en Chile corresponden a cerca del 5,96
5% de la población total del país. Es un porcentaje no menor. O sea, yo igual lo encontré que es un porcentaje alto de inmigrantes. Sí, ha sido un flujo constante los últimos años, desde el 2014 en adelante, ¿cierto? Con el gobierno anterior, sobre todo, Michelle Bachelet, que tenía una postura más de fronteras y puertas abiertas hacia la migración, no tanta fiscalización, los flujos aumentaron. Pasamos de tener 1 millón, después 1.200.000, y hoy en día, claro, 1,5 millones. Y estos son los que se registran oficialmente. Siempre cuando hablamos de datos también, lo que ocurre también con el censo, queda un porcentaje que no ha sido contabilizado. Entonces la cifra es aún mayor. Pero así como consideramos a los que llegan, no hay que olvidarse también de los que se van. Hay migrantes que no tienen buena fortuna, digamos, no les va bien en esta empresa de migrar, ¿cierto? Y retornan o buscan oportunidades en otros países. Y así también hay mucha población chilena que migra. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Llegan personas, pero también se van personas. Claro. Quizás nosotros en la región metropolitana, ¿cierto?, vemos que está concentrado porque los focos de las migraciones siempre son la gran capital del país y las grandes urbes, ¿cierto? Entonces, los sectores más urbanos, entonces a lo largo de la región metropolitana, ¿cierto?, la región de Valparaíso, pero también el norte de Chile, la región de Tarapacá, la región de Antofagasta, concentran la otra gran mayoría, el otro porcentaje de los migrantes, históricamente, como te comentaba, antes eran los británicos, los españoles, los croatas, y hoy en día son los colombianos, los venezolanos, los peruanos. Entonces han habido cambios, y claro, eso trae desafíos, trae problemáticas, trae beneficios, ¿cierto? En cuanto a los beneficios, podríamos hablar que, por ejemplo, en Chile a nadie se le puede negar el derecho a la educación y el derecho a la salud, ¿ya? Seas nacional o seas extranjero, te encuentres en la situación migratoria en la que te encuentres, es un derecho, ¿ya? Lamentablemente, muchas veces decimos una cosa es lo que está por escrito, ¿cierto? Y otra cosa es lo que realmente se hace. Entonces también ocurren situaciones de abuso en ciertos organismos y en ciertas instituciones de salud y de educación. Así también, ¿cierto?, dentro de las problemáticas está, por ejemplo, los procesos, como te explicaba, para regularizar la situación migratoria. Los años anteriores, por ejemplo, veíamos estas largas filas, ¿cierto? Estas largas filas en las calles, en las oficinas del DEMPE, del Departamento de Extranjería e Inmigración, para regularizar la situación. Ese sistema se cambió a las horas online, que en el fondo es cambiar lo presencial por lo virtual. Claro, tú pides la hora por internet nada más. Claro, exactamente. Pero la espera sigue siendo la misma, incluso peor. Justamente, eso es un tema de lo que, de hecho, una de las cosas que te quiero preguntar, por no decir que es la pregunta que viene a continuación. porque claro, hoy en día estamos en una era digital, ¿ya? Donde tenemos toda la información a tan solo un clic. Sin embargo, los procesos migratorios siguen siendo lentos. Yo tengo una gran amiga mía que es venezolana, se llama Miranda, un saludo a Miranda. De hecho, hace poquito rato estaba hablando con ella. Ella lleva 2 años, te lo digo, 2 años esperando que le manden los papeles para poder regularizar su situación en Chile. En tanto, ya le echaron de la pega porque el trabajo donde estaba primero por la crisis, murió el trabajo. Después, por la pandemia, peor todavía. Y ahora no puede encontrar trabajo porque en todos los lugares le piden tener su situación al día. Y ella está intentando, y el registro civil, que tengo entendido el que hace esta regulación, todavía no le entregan los papeles, todavía
tienen demora, que se pierden documentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la entidad que regula, digamos, esta situación? Mira, lo que pasa es que no todo depende del país receptor. En el caso que tú mencionabas, también se ve influenciado con los problemas que pueda tener el país de origen. Y claro, sabemos que en Venezuela la situación no es de la mejor, ¿cierto? Por ejemplo, también los amigos que provienen de Haití, en Haití es nefasto el sistema de registros, de trámites, de papeleo, por tanto conflicto interno que tienen, por ejemplo, lo podemos ver en los estudiantes del sistema escolar. Pero es que es muy, muy complejo dar con los documentos, dar con las fichas, ¿cierto? Con, por ejemplo, las calificaciones que los chiquillos tenían en los cursos que pudieron optar, ¿cierto? Dentro de su enseñanza. Hay muchas problemáticas, entonces a veces los estados intentan, ¿cierto? O colocan de su parte, hacen todo el esfuerzo, pero el otro estado no responde de la mejor manera. Y también lo que te decía, o sea, en Chile, si bien desde el 2010, 2014, cada vez ha ido aumentando este flujo, el sistema en sí aún no se moderniza. Si bien se intentó este cambio de pasar de estas filas presenciales a la espera virtual, la espera sigue siendo la misma. Claro. Y lamentablemente se inventaron nuevas técnicas y nuevos vicios, que yo he sabido que, por ejemplo, hay personas inescrupulosas que venden los números, venden el cupo, digamos. ¡Wow! Entonces, lamentablemente siempre ocurre algo que entorpece o que ensucia los procesos. Claro. Ese es lo que nos encontramos hoy en día. Disculpando la expresión que voy a utilizar, es bien popular, pero ¡qué brígido! ¡Qué brígido! Así es. Oye, y no, si dime. por ejemplo mencionamos las situaciones que ocurren con los arriendos, el sistema de vivienda, el habitar de los migrantes, también hay prácticas muy abusivas en que vemos que viven en una pieza que arriendan, ¿cierto? Que no tienes prácticamente derecho a nada. Y lo hemos podido ver también con las personas que se han contagiado con COVID. Es realmente inhumano. Justamente, también lo vamos a ver un poquito más. Así que, de hecho, ahora vamos justamente, porque, claro, tú decías, hay personas que entorpecen estos procesos y que hacen esto más difícil. Y justamente eso es una de las cosas que quiero comentarte. Algo dijimos al comienzo de la entrevista, porque fíjate que a la expresidenta Bachelet, la gente misma en redes sociales hasta el día de hoy, se le acusa de trata de personas, específicamente por el tema de los haitianos. De hecho, hubo una noticia que la vinculó con eso, tuvieron que desmentirlo. Fue todo un tema nacional. Y sea cierto o no, la trata de personas es real. Y consultarte cómo podemos luchar contra la trata de seres humanos. Bueno, la denuncia en este caso es fundamental, ¿cierto? Siendo espectador, siempre ocurre que uno se entera, lamentablemente, de situaciones, así como también, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ¿cierto?, de género. Muchas veces uno es espectador, pero espectador pasivo. Entonces, ¿qué pasa con estos migrantes que son traídos a la fuerza, o como este tráfico de personas, ¿cierto?, y que no tienen la posibilidad o el temor, por supuesto, ante su situación de ocurrir ante la justicia? Entonces, bueno, siempre hay alguien en el entorno que puede denunciar. Ha ocurrido, por ejemplo, yo te cuento que mis estudios principalmente han estado enfocados en la zona de Magallanes. Al ser zona extrema, las zonas fronterizas siempre son complejas en cuanto al control y a la fiscalización. Se puede pensar que por los pasos fronterizos hay más control, pero también hay muchos pasos fronterizos no habilitados, ¿cierto? Claro. Y que son famosos en que justamente ocurren en la ilegalidad. Entonces,
en la zona fronteriza se da mucho la trata de personas y los abusos laborales en la zona franca, tanto de la Sofre y Iquique como la zona franca de Magallanes. Hay casos muy, muy comentados, no solamente de latinos, sino, por ejemplo, de población asiática, de población china, que los tienen a los trabajadores encerrados en galpones, que tienen que trabajar y dormir. Acá en Chile, sí. No te puedo creer, no tenía idea, qué complejo, qué fuerte. Así es, y claro, han sido las mismas personas del entorno que visitando el lugar, ¿cierto?, han encontrado situaciones extrañas y que finalmente han denunciado. Entonces, bueno, ese es uno de los mecanismos, ¿cierto? Porque por supuesto que esto está penalizado ante la ley. Y bueno, hay otras personas que vienen francamente engañadas, que se les ofrece un supuesto contrato, un supuesto trabajo, que van a llegar a insertarse en alguna labor en específico y después eso no se cumple. Entonces, es lo que también ocurre cambia la situación. Que es el caso de lo que ocurre en muchas de las mujeres venezolanas que vienen justamente engañadas y terminan siendo explotadas sexualmente acá. Así es, se da mucho esa figura que uno piensa que era más del siglo XIX, siglo XX, pero lamentablemente esa situación continúa en las zonas también rurales, ¿cierto? En el norte de Chile también ocurre mucho, estas figuras del proxeneta, y que claro, que finalmente a muchas chiquillas no les queda otra para, en el fondo, sobrevivir, ¿cierto? Claro, en el para país. alimentarse, digamos. Así es, y porque muchas también, si es que hablamos, por ejemplo, de la maternidad transnacional, esta maternidad a distancia, muchas lo único que desean es poder traer a sus hijos que dejaron al cuidado de otras personas, ¿cierto? Entonces, bueno, para juntar dinero, a veces ante la necesidad, no les queda otra que estar en estos oficios. Claro. En esta situación de vulnerabilidad. Bueno, es un tema bastante complejo. Yo no tenía idea del tema del abuso en Magallanes. De verdad que me desayuné con eso. La podemos buscar en Zona Franca. En Zona Franca, sí, de unos trabajadores chinos. Wow. ¿Hasta dónde podemos llegar con la maldad humana? Yo de verdad no entiendo. Oye, no, me dejaste para adentro. Yo esas cuestiones las esperaba, no sé, en África, en China, pero acá en Chile. Claro, de allá me imagino que se tiene que dar en mucha mayor cantidad que acá. Bueno, Liuba, no, es que me dejaste para adentro, de verdad. qué impresionante. Claro, es bonito decir muchas veces que hay que integrar a los migrantes, que hay que mirarle con otro ojo y todo el tema, pero la realidad hoy en día es otra, y es bastante fuerte, como lo que tú acabas de mencionar. Y justamente esa realidad es la que muchas veces nosotros los chilenos nos negamos a ver. Y preguntarte, ¿cuál es la realidad hoy en día del migrante en Chile? Sí, bueno, tenemos un gran porcentaje de población migrante, ¿cierto?, que se encuentra en situación totalmente de vulnerabilidad en cuanto a lo laboral, lo económico y el sistema de vivienda, ¿cierto? Con esto del estallido social y la actual pandemia, ha reflotado, ¿cierto?, en nuestra historia lo que son, por ejemplo, los campamentos, que en algún momento se pensó de que ya estaba solucionado o estaba en vías de solución, de que habían disminuido y que el panorama era distinto. Y lo cierto es que en los últimos años el porcentaje ha ido aumentando y muchos migrantes habitan en este sistema de campamentos, ¿ya? Hay sectores emblemáticos, ¿cierto?, con tomas de terrenos y con campamentos, y también en la zona norte. Antofagasta es una de las regiones con mayor índice de este sistema de habitabilidad.
Entonces, bueno, tenemos a esos migrantes que están expuestos a todas las situaciones, ¿cierto?, de vulnerabilidad, con hijos pequeños, con bebés, algunas madres solas, ¿cierto?, sin trabajo. El desempleo que tú comentabas de tu amiga, ¿cierto? Hay muchos trabajadores que están en el sistema informal, por ejemplo, lo que son todas estas aplicaciones de reparto, de delivery, de comida, de viajes, ¿cierto? Uber, Rappi, etcétera. Y que claro, se han visto afectados. Hay muchos que trabajaban como garzones, como vendedores, y muchas mujeres también que trabajaban como asesoras del hogar. Entonces, esos la famosa nana peruana que al final se hizo una figura en Chile. Así es, exactamente, la década del 90, el 2000, ¿cierto? Y que después eso fue cambiando, por ejemplo, entre las mujeres de nacionalidad colombiana, dominicana, que incluso para algunas casas eso es como un bien mayor, como de exclusividad. En los tiempos de la colonia, por ejemplo, tener a una persona afro en tu casa de sirviente, de mozo, mocito, que se le llamaba, ¿cierto? Te daba prestigio. Claro. Bueno, hay ciertas personas que son contratadas, ¿cierto? Por lo mismo. O sea, te da cierta plusvalía, por ejemplo, tener una persona dominicana. Pero es que espérate, discúlpame que te lo pregunte, ¿pero de verdad se da eso hoy en día? Sí, en ciertas es que de repente que uno está muy alejado de esa esfera social, ¿cierto? Nos parece muy lejana. Pero ¿sabes qué es lo que me pasa? ¿Sabes lo que me pasa? Porque me hace retroceder a la época de la esclavitud, donde mientras más esclavos tenías, más, no sé, poderoso, reconocido eras. Entonces me hace pensar de que estamos viviendo un renacimiento, digamos, de las cosas, de las costumbres esclavicistas. No sé si te viste la palabra. Lamentablemente algo de esas prácticas aún persisten. Y como te digo, es prácticamente una gracia tener una asesora del hogar que, por ejemplo, maneja otro idioma, ¿cierto? Las personas haitianas que, por ejemplo, manejan el francés, fuera del creolé, o la diversidad en cuanto a las comidas, que en un principio, por ejemplo, llamaba la atención la comida peruana, y hoy en día todos comemos comida peruana, ¿cierto? Y hay zonas que prácticamente en toda la esquina hay restaurantes peruanos. Claro. Entonces, quizá todavía no lo vemos porque son procesos recientes. La migración peruana lleva 20, 30 años, pero en unas décadas más lo vamos a ver con la migración haitiana, con la migración venezolana. Claro. Son procesos más a largo plazo. Claro, y en ese mismo sentido, claro, porque cada inmigrante, digamos, tiene costumbres, tiene religiones que son muchas veces diferentes a las de nosotros. Y dentro de esas costumbres y dentro de esas diferentes visiones culturales, nosotros mismos nos hemos encargado de crear ciertos mitos. Como por ejemplo, que los haitianos se comen los perros y los gatos. Que los colombianos son las mujeres prostitutas y los hombres narcotraficantes. Lo mismo con las venezolanas. Entonces, ¿crees tú que es necesario? Pasó también un tiempo con los cubanos, de hecho se hizo, no me acuerdo, en una de las novelas, El Circo de las Montini, creo que aparecía un gallo que era cubano y que tenía a su dios que era Changó. Sí. No sé si te acuerdas, yo me acuerdo. Interpretado por Alberto, de apellido Falcón, el actor. El Falcón, sí. El punto es que, ¿crees tú que es necesario comenzar desde ya conversatorios o espacios, digamos, donde podamos conocer abiertamente estas diferentes culturas, diferentes visiones, diferentes formas de ver la vida? Porque, digámoslo, queramos o no, estamos en un nuevo proceso de mestizaje y en un proceso de interculturalidad que ya esta cuestión prendió hace rato y que está ardiendo con tutti, digámoslo. Claro.
Mira, totalmente, sumamente necesario. Así como yo te involucraba otro o mencionaba otros procesos como la educación no sexista, esta equidad de género, ¿cierto? Que hubo huelgas, hubo manifestaciones, paro universitario, y que se incorporó en distintas carreras estos cursos de género, educación sexual, etcétera. También es súper necesario que se incorpore primero en las personas que estamos formando, ¿cierto? En las distintas instituciones, estos cursos de interculturalidad y de procesos migratorios, ¿cierto? Para reconocer a este otro, este proceso de otredad que muchos hablan, reconocer esta diversidad, pero también reconocer los puntos en común que tenemos, que hay bastante en estos procesos. Eso yo lo creo fundamental en la educación, que ya hay, por ejemplo, las universidades donde trabajo yo, la Universidad de Santiago, tiene este centro de estudios migratorios, ¿cierto? En que se promueve esta línea, y, por ejemplo, hay otras universidades privadas, la Andrés Bello, que tienen dentro de sus cursos de formación general también los cursos de migraciones transversal a las carreras, fundamental para los futuros profesionales, pero también políticas de Estado que sean más claras, porque hoy en día más que nada son los esfuerzos y los intentos de las instituciones a nivel privado, algunos colegios, algunas escuelas, ¿cierto?, que han ido profundizando en este sistema de educación intercultural. Y, por ejemplo, el sistema de salud en los hospitales, que ellos mismos han tenido que hacer cargo, ¿cierto?, de, por ejemplo, cómo atender a la población haitiana. Claro. Porque, claro, mencionábamos esta diversidad, estos procesos culturales que son distintos, que hay muchos